mes de junio se cumple un año de gestión en el Ayuntamiento de Novelda, en esta legislatura. Un gobierno, el municipal, que está liderado por el Partido Socialista y por UPyD, los dos grupos municipales que llegaron a un acuerdo con 6 concejales cada uno para llevar las riendas de nuestro ayuntamiento. Pasa un año y es tiempo de hacer la valoración de cómo está el Ayuntamiento de Novelda y qué ha pasado en este año y hacia dónde caminamos para el año próximo, y en estos 4 años de legislatura 3 quedan ya por delante. Para eso tenemos, aparte de ese equipo de gobierno, al Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia, que se encarga de una de las partes más importantes de la gestión municipal, como es el dinero, la economía, además de otras cosas que iremos conociendo a lo largo de este programa que realizamos para todos ustedes, para conocer un poquito más cómo funciona, cómo está funcionando y cómo se está gobernando nuestro ayuntamiento. Bienvenidos a los 6 concejales del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia, que por primera vez en esta legislatura accede al gobierno municipal. Vamos a tratar cada una de las áreas que estos concejales llevan en el ayuntamiento, y por supuesto vamos a hablar de economía porque UPyD se encarga del área económica de nuestro ayuntamiento. Bienvenidos a todos. Gracias. Y para empezar vamos a hablar un poquito de cómo estaba el ayuntamiento cuando lo encontrasteis, antes de hablar de cómo está ahora mismo. Yo creo Armando es el coordinador del área económica del Ayuntamiento, concejal de Seguridad Ciudadana, y pues también es el portavoz del Grupo Municipal de UPyD, además del responsable del área de recursos humanos en nuestro ayuntamiento. Armando, ¿cómo encontrasteis el Ayuntamiento de Novelda hace ahora un año? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce en Novelda cuál era la situación, sobre todo la situación económica del Ayuntamiento de Novelda, una situación pues que es muchísimo peor a la media de los ayuntamientos españoles, una situación con una deuda por habitante que es de las más altas de España, y pues con una desorganización y una falta de seguir todas las normas que hacen referencia a las obligaciones que tiene el ayuntamiento en asuntos claves, como es el urbanismo, sin plan general, como es los propios recursos humanos. No teníamos y seguimos sin tener la relación de puestos de trabajo, sin prácticamente nada aprobado de cosas que son tan básicas como estas dos que hemos comentado, y que en el resto de ayuntamientos pues hace muchísimos años que estaban ya en marcha. Por tanto, tenemos un ayuntamiento desorganizado, por un lado, y con una situación económica gravísima. De hecho, pues según el Ministerio, somos un ayuntamiento de los que está en riesgo financiero, que son pocos en España, y que en cualquier momento, dada nuestra situación, podría el propio Ministerio intervenirnos precisamente por nuestra delicada situación. Hemos tenido un año, en un año no da tiempo a darle, digamos, la vuelta totalmente al ayuntamiento, pero sí que se ha conseguido hacer un importante viraje, un cambio de rumbo en cuanto a la política económica. Creo que es bastante evidente, y consideramos que en los próximos años este cambio de rumbo empezará a ser visible. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos años podremos empezar a tener mejores servicios. Para tener mejores servicios, lo primero que había que hacer era cambiar ese rumbo, situarnos con los pies en el suelo, asumir la realidad, rebajar nuestro presupuesto, que estaba claramente hinchado, y empezar, digamos, a asumir solamente aquellas cosas que el ayuntamiento puede pagar. Y luego nos queda pendiente, yo creo que también es importante el hablar claro, que es el tema de la organización interna. El ayuntamiento es una entidad que es compleja, que prácticamente esto como un gran barco, un Titanic, digamos, que cuando quieres girar, ves delante la amenaza, empiezas a girar, pero el tema de organización es muy difícil de ir modificando usos y costumbres que llevan estancadas durante muchísimos años, y esa es una de las tareas pendientes que creemos que a lo largo de este segundo mandato hay que cogerla, digamos, de manera significativa y empezar a cambiar la organización para que al final los ciudadanos tengan un ayuntamiento que funcione, que le dé buenos servicios, que es lo que pretendemos todos. Así es como se encontraron el ayuntamiento en junio de 2015. Ha pasado un año y, por supuesto, tenemos que valorar lo que ha pasado en este año y qué valoración final, qué balance final realizamos de este primer año de legislatura. Y lo vamos a hacer uno por uno, cada uno hablando de su área específica, porque es lo que mejor conocen en vez de una valoración en general. Así que,
Francisco Javier Cantos. Pancho, te conocemos todos así, concejal de Medio Ambiente y también concejal de Modelo de Ciudad, de Urbanismo, podríamos decir dos áreas también muy importantes en el Ayuntamiento de Novelda, además de ser el coordinador de Unión, Progreso y Democracia en la población de Novelda. Valoración de este primer año en el gobierno de nuestro ayuntamiento. Bueno, pues al final creo que de las tres áreas en la que más parece que se va notando el cambio, creo que es en urbanismo. El urbanismo nos hemos centrado básicamente, como hemos comentado aquí en el Pleno y en varias ocasiones últimamente, en el plan general. Un plan general que llevaba 12 años, que estaba dando tumbos, que los últimos 4 o 5 años no se había ni siquiera tocado por parte del último equipo de gobierno, y con el cual nos pusimos desde el primer día a reunirnos con el equipo de redactor, a ver en qué situación nos encontramos, a intentar ver hacia dónde teníamos que dirigirnos y en qué situación estábamos. Como ya digo, nos reunimos con el equipo redactor en varias ocasiones, nos explicaron el plan, nos explicaron cuál era su idea para Novelda, las conversaciones que habían tenido con todos los sectores y todo lo que había ocurrido. Fuimos viendo que los equipos redactores eran distintos, había un equipo medioambiental, un equipo jurídico y un equipo redactor urbanístico, y también fuimos viendo que el plan que se nos ofrecía, el plan que ya casi estaba, ya se nos daba masticado y para intentar aprobar una parte, era un plan que no se correspondía, al parecer de todo el equipo de gobierno, con el plan que necesita Novelda, ya no a día de hoy, sino en los próximos años. Teníamos muy... Un momentín. Sí. 12 años tienen esos trabajos, se empezaron hace 12 años. Para que la gente sepa un poquito por qué decís que no se adecuan a la realidad o a las necesidades que tenemos ahora mismo en nuestra población. Es una previsión de cómo queríamos que creciera Novelda y fuera nuestra Novelda, pero que se empezó a trabajar en ella hace 12 años. Claro, se empezó a trabajar, entiendo, cuando en plena burbuja, cuando esto no era lo que es ahora. Y lo que sobre todo no queríamos nosotros desde el principio es que nos pudiera ocurrir como nos ha ocurrido con la Ronda Norte. Es decir, prever una obra que se iba a hacer, prever una carretera, dejar a una serie de vecinos afectados y luego ver que esa carretera iba a tardar muchísimos años en construirse o ni siquiera se iba a construir, porque al final ni siquiera iba a depender de nosotros, porque al poner el plan general pues puede depender de fomento, de carreteras, etcétera, etcétera. No queríamos ese tipo de cogernos de esa manera las manos, pillárnoslas, porque hemos visto, que también sobre todo esto imaginamos para adelante, cómo ha repercutido en los vecinos el tema también de la Ronda Norte. Todo esto se fue juntando, vimos que ni siquiera se correspondían los trabajos que había realizado el equipo redactor de la universidad con el ambiental, no había buena relación. Se ha intentado en muchísimas reuniones, ya te digo, las reuniones han sido muchísimas, hemos hablado con todas las consellerías, hemos ido a Fomento, hemos visitado todas las administraciones y hemos visto que ya no solo éramos nosotros los que creíamos que ese plan no era el adecuado, sino que ellos tampoco tenían claro si pasado este tiempo el material podía valer o no, y teníamos que volver a hacer estas consultas, había que volver a hacer una adenda nueva porque los precios se habían cambiado, unos precios muy altos, estamos hablando de más de 400.000 euros, cuando a día de hoy sí que es verdad que en la parte privada están mucho más baratos. Una adenda es poner un poquito más de dinero. Sí, ¿verdad? Es el convenio, una vez se modifica, hay que hacer una adenda al convenio, una pequeña modificación. Ya se modificó una vez, esto empezó con... Las derramas, de las que, claro, que todos podemos entender quizá más. Sí, había que hacer otra. Eso ni siquiera pasaba ya por algo que pudiera dejar hacer la interventora o la secretaria, de tal manera que no teníamos opción ninguna de seguir esto para adelante, y aparte el equipo redactor nos decía que presentábamos este plan y luego, si queríamos, podíamos hacer nuestras alegaciones, alegar a nuestro propio plan, algo que yo considero ilógico, creo que todos los que estamos aquí. Esa era su opción o nada más, y les dijimos que por nuestra parte queríamos resolver, no podíamos seguir de esta manera. Así que a día de hoy, un año después, tenemos por lo menos sabemos hacia dónde vamos hacia otro tipo de plan general y sabemos que no lo vamos a hacer con la Universidad de Valencia. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Pues dependerá de la respuesta que tengamos. Estamos esperando que nos digan si quieren que vayamos de la mano a esta resolución, porque creemos que si la relación no es buena y esto no va a ningún lado, es mejor hacerlo de la mano, sobre todo cuando somos dos administraciones públicas. Pero si finalmente ellos prefieren que lo hagamos de manera unilateral, pues puede alargarse en el tiempo y podemos tardar bastante en poder ponernos con un pliego y en empezar con el nuevo plan general. Un plan general de ordenación urbana que todos los grupos políticos que concurrían a esas elecciones municipales hace ahora un año llevaban en su programa electoral y en el que se está trabajando, según nos comenta. Medio Ambiente también es otra de sus delegaciones. En esa área, ¿cuál es la valoración de este año de legislatura? Bien, bueno, tengo que decir, y lo digo siempre públicamente, que es la mejor área que he encontrado dentro de las mías.
con medio ambiente era un área que funcionaba bien, a nivel técnico, a nivel administrativo, todo funcionaba y la verdad es que es un gozo en general trabajar con esa concejalía. Siempre hay actos, siempre hay cosas que hacer, estamos inmersos completamente en la declaración de paraje natural municipal, pero el funcionamiento es muy fluido y realmente no han habido cambios grandes porque todo funcionaba. Y luego también la otra concejalía que tengo, que es actividades, es una concejalía que encontramos un poco desamparada porque no había inspector de actividades. En Novelda no se estaban inspeccionando las actividades, fue algo que quitó creo que el último gobierno del Partido Popular y pese que sí que había inspecciones de obras, no había de actividades. Estamos intentándolo poner en marcha de nuevo, hemos creado la figura del inspector de actividades, que de momento coincide con la de inspector de obras, y estamos volviendo a poner en funcionamiento para que en Novelda, como en cualquier otra ciudad, se haga esta inspección de actividades tan necesaria y tan básica. Vamos a seguir con otros concejales de nuestro ayuntamiento en ese equipo de gobierno y con otras áreas del ayuntamiento. Cari Crespo, concejala de Hacienda en el ayuntamiento de Novelda y primer teniente de alcalde, compartiendo esa forma de gobernar al 50% con el Partido Socialista. Cari, una valoración personal de este año de gobierno. Bueno, malo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo tú lo percibes? Pues desde mi área de Hacienda ha sido un año de mucho trabajo, porque realmente estaba totalmente descontrolada. Como hemos comentado antes, comentaba Armando, los presupuestos los hemos ajustado este año, no han estado hinchados anteriormente. Claro, si tú no controlas los ingresos y los gastos, no puede funcionar. Yo cuando entré allí, lo primero que encontré es una deuda desde el año 2007, hace 8 años ya de eso, cuando se supone que con el plan de pago a proveedores que hizo el Estado, la deuda hasta el 2013 estaba finiquitada. Pues no, desde el 2007. A fecha de ahora hemos pagado alrededor de 6.300.000 euros de deuda comercial. Me hablo del 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. También se está pagando algo del 2015 y 16, pero son los servicios básicos, porque si realmente de la Hacienda no se autoriza los pagos del 2016, no se puede a lo mejor, por ejemplo, asfaltar la calle o pintar la valla de un colegio escolar, o sea, no se puede. Entonces, claro, yo me he encontrado esa deuda desde el 2007 y sobre todo, como ha comentado Pancho, las actividades. Hay una dejadez. No, yo cuando entré me di cuenta que habían actividades que se habían creado en el 2010, a partir del 2010, que desde el ayuntamiento no se había informado a Suma. Y claro, y tienes que empezar a que lo hagan y que tributen. Otra propuesta que dábamos nosotros en nuestro programa electoral era una revisión de vados y entrada de carruajes. Pues hay más de 800 expedientes que no estaban tributando. O sea, es todo un poco de coordinación, pero que también intento coordinar lo que es el tema de tesorería e intervención con las demás áreas, con actividades, para que el inspector o incluso la policía de seguridad ciudadana coordine con intervención para poder inspeccionar también todos estos y que todo el mundo tribute. En una palabra, Descontrol. una valoración, descontrol. En Hacienda, descontrol, también hemos hablado en el Plan General de Urbanismo, dejadez o paralización, por ejemplo, y seguimos con otras áreas de nuestro ayuntamiento. Nos vamos ahora hasta Patrimonio y Contratación Patrimonio. Ricardo Moreno, concejal del Ayuntamiento de Novelda, delegado en estas áreas que hemos comentado. Una concejalía relativamente nueva, aunque estaba absorbida por otras. Patrimonio se crea específicamente en esta legislatura y contratación. Se han hecho muchas cosas en contratación este año, han cambiado varias cosas y se ha hablado mucho de esto. ¿Una valoración personal de este año de trabajo, Ricardo? Bueno, pues yo quiero decir que, por ejemplo, contratación tiene muy buenos técnicos y estaba funcionando. Es cierto que una de las cuestiones pendientes, que no es que solo sea el Ayuntamiento de Novelda, sino que se da en muchos, que es la inspección y el control de los contratos, pues no se estaba haciendo y en ese sentido ahora vamos a auditar la contrata que vence más inmediatamente, que es la de las basuras, la limpieza viaria y la recogida de basuras, pero que nuestra intención también es, como llevamos en nuestro programa electoral, auditar esa y todos los contratos, la limpieza de edificios, el servicio de alcantarillado y agua potable, en fin, todos los que se puedan, siempre que haya recursos y presupuesto, claro que es uno de los grandes problemas.
Y yo también, sobre este tema y sobre la deuda, quería decir que cuando llegué a la administración me encontré con una palabra que no había oído nunca, que se llama anatocismo. Anatocismo quiere decir que cuando tú has saldado una deuda, has generado unos intereses. Pues esos intereses que no has pagado y a lo mejor llevas arrastrando años sin pagar, generan a su vez más intereses. Quiero decir que es un dato curioso y en Novelda ha pasado muchas veces. Yo sé, por ejemplo, que la anterior contrata de basuras que llevaba Fomento, la deuda generó, por ejemplo, 600.000 euros de intereses, más de 600.000 euros. Ahora, por ejemplo, tenemos a Urbaser, que nos reclama 115 y de los 2,5 millones pues ya veremos lo que nos reclama. Limasa nos reclamará más de 200.000 euros. Quiero decir, para que los ciudadanos se hagan una idea de dónde acaban sus impuestos. Eso es un poco un dato. Y luego, pues, la otra, que quiero decir que con esos recursos se pueden hacer muchas cosas, servicios sociales y tal. Y luego la otra área que sí que estaba un poco más abandonada, es cierto que estaba más ligada a Hacienda, pero que nunca parece ser, porque yo oí al anterior responsable que para qué servía esto del inventario, pues hombre, si a uno no le interesa saber para qué es lo que tiene y qué es lo que puede hacer con él, pues así estaba, ¿no? Abandonada y tal. Hay más de 400 incidencias y es un recurso muy importante para la gestión y pues, la economía municipal. Alguien podría pensar que conforme están las arcas del ayuntamiento, la economía municipal, incluso el coordinador de la área económica nos habla de que el gobierno podría intervenirnos según cómo estamos, podría pensar que gastar el dinero en estudios, en auditorías, en ver cómo estamos, como ya sabemos cómo estamos, pues es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Qué tiene que decir ante esto? Pues, hombre, el coste de esta auditoría son 6.000 euros y estamos hablando de un contrato que ha costado al ayuntamiento 17 millones. Quiero decir, si tú no inspeccionas y controlas por lo que estás pagando, pues es muy normal que haya irregularidades. Es decir, si yo pago 1.700.000 euros al año para que estén todos los contenedores, para que los camiones estén todos y en perfectas condiciones, que se limpien los contenedores, que no haya desbordamientos de basura y tal, pues entonces es que si no cumplimos, que es una obligación también de los responsables políticos y de los ayuntamientos. Es decir, se trata de utilizar el dinero para generar recursos y un buen servicio a la gente. Yo lo entiendo así, por lo menos. Cambiamos de área y nos vamos hasta sanidad y participación ciudadana. Dos grandes caballos en la gestión de un ayuntamiento, uno porque nos atañe a todos, la sanidad, y el otro porque para los partidos políticos en los últimos años la participación ciudadana está siendo su caballo de batalla y una apuesta muy importante también por el partido político de UPyD. La concejala delegada de estas concejalías, de estas áreas, es Pilar García. Sanidad y participación ciudadana, ¿cómo están las cosas tras este año de gestión en estas dos áreas municipales? Bueno, en el área de sanidad la verdad que sí que me encontré una área prácticamente vacía de contenido y de gente. Hemos estado durante todo este año reestructurando toda el área, hemos hecho una parte más de salud. Efectivamente, desde sanidad, el área asistencial nosotros no la tenemos, para eso está el centro de salud, están los hospitales y están derivados desde la consellería. Nosotros tenemos una parte más de prevención. Entonces, desde sanidad y salud lo que hemos querido hacer es la parte de prevenir, de la prevención. Vamos a trabajar en varios programas, estamos haciendo ya toda la programación para empezar el curso, empezar en septiembre con toda la programación y poder empezar a ofertar a la población. Luego también hemos recuperado una parte muy importante que es la UPC, ¿vale? La hemos recuperado del TAPIS, no la hemos bajado al ayuntamiento y va a ser la técnica de toda el área de salud. Luego la parte hemos dividido en dos áreas y luego la parte más ambiental de la sanidad, que es todo el tema de plagas, lo va a llevar Paco Soro, que es el técnico de medio ambiente. Hemos hecho ahí un poquito de separación, sobre todo porque ya llevaba todo el contenido, con lo cual nos parecía muy interesante que tener un técnico en esa área. Y luego, bueno, desde participación ciudadana, bueno, me voy a hacer las palabras del conseller, las voy a hacer mías. O sea, 0 euros, pero muchas ganas de trabajar y de sacar los proyectos adelante. UPC es la unidad de prevención comunitaria.
Es que nosotros a veces estamos tan acostumbrados a hablar de las cosas que controlamos en el día a día. Y aparte en drogodependencias, que hemos empezado a hacer por lo menos un poco, la casa no ha sido empezada desde abajo como teníamos que haber hecho, hemos empezado desde el medio, pero hemos creado la comisión que se aprobó en pleno, la comisión de drogodependencia, para empezar a trabajar porque tenemos que hacer el plan municipal, vamos, que es importantísimo, sobre todo porque nos caduca en diciembre y hay que hacerlo y tenemos que empezar a trabajar, y desde la parte esa vamos a trabajar toda la parte de prevención desde la concejalía. Prevención en sanidad y participación ciudadana poniéndole ganas, con lo que nos quedamos. Muchas. Y seguimos porque nos quedan todavía áreas por repasar y que pues están a cargo de concejales que tenemos aquí hoy, de Unión, Progreso y Democracia. Vamos a hablar con Jordi Miralles, que es el concejal delegado de Juventud, de Agricultura y de Transporte. Un año de trabajo, Jordi, por primera vez accedes al Ayuntamiento de Novelda y te encargan estas delegaciones. Una valoración personal del trabajo realizado. Bueno, pues en la Concejalía de Juventud, nada más entrar, teníamos los problemas de los ordenadores para los usuarios, estaban todos destrozados, se renovaron todos para tener un servicio eficaz. Tenemos un técnico que la verdad que con muy poco presupuesto pues estamos haciendo mucho, estamos haciendo por demás, con 2.000 euros, mientras antes habían 80.000 euros, han llegado a ver, y estamos haciendo muchísimos cursos, actividades con institutos, con AMPAs y... En agricultura, por ejemplo, también ha habido este año varias cosas, reuniones con agricultores, se ha luchado porque se incluyera a nuestra población en esa rebaja de la orden ministerial del IRPF por la sequía. ¿Cómo se ha trabajado con los agricultores? Pues nada, primero ver sus necesidades y enseguida nos pusimos a ello enseguida. Otra de las concejalías, Jordi, que son responsabilidad tuya, es la de transporte. ¿Qué se ha hecho en esa concejalía en este año y hacia dónde se quiere caminar en un futuro en esa concejalía de transporte? Pues lamentablemente por la economía del ayuntamiento tuvimos que quitar el bus urbano, pero sí que quiero decir que estamos en ello, ya tenemos las bases, el borrador, y en muy breve tiempo, o sea, lo vamos a tener ese servicio que tanto se requiere que en Novelda. Un borrador para poder suplir esa falta, esa falta del bus urbano. Se hará un tipo bono taxi, o sea, que va a ser más o menos como el bus urbano. Un repaso a todas las concejalías que UPyD pues, lleva a cabo en nuestro Ayuntamiento de Novelda. Les tengo que decir a todos ustedes que nuestros espectadores, los ciudadanos de Novelda, han tenido la oportunidad de presentar unas preguntas a los concejales de UPyD que están hoy aquí con nosotros para conocer un poquito más todo lo que han hecho en nuestro Ayuntamiento durante este año y para aclarar algunas de las dudas que pueda tener la ciudadanía. Una de esas preguntas es, nos comentaban que ¿qué es lo mejor y lo peor que se encontraron cuando accedieron al gobierno municipal? Lo más difícil y lo que encontraron bien. Dos cosas, lo peor y lo mejor. Lo mejor, yo creo que lo mejor que hemos encontrado en el ayuntamiento es, por un lado, yo hablaría de las virtudes de la mayoría del personal, ¿vale?, que trabaja para el ayuntamiento. O sea, creemos que en el área de recursos humanos hay un potencial importante. Lo que sí que es cierto es que hace falta, desde nuestro punto de vista, una buena organización para sacar partido a ese potencial que tiene el Ayuntamiento de Novelda. Yo también quiero destacar, por ejemplo, en el tema de la plantilla de la policía, que creo que hay excelentes profesionales y que están haciendo un buen trabajo y que también están implicados en mejorar nuestra ciudad. Y en cuanto a lo peor, pues evidentemente la otra cara de la moneda, la desorganización y la asunción por parte de este ayuntamiento año tras año posiblemente de obligaciones o de responsabilidades en áreas que no son de competencia municipal, para las cuales no tenemos dotación y que son las que al fin y al cabo, al incluirlas dentro del gasto propio del ayuntamiento, dentro de su propia estructura, pues conlleva el que los servicios básicos no se puedan prestar con la calidad suficiente. Al final la política se trata de repartir recursos
y en este caso pues cuanto más destines a una serie de iniciativas, menos hay para cosas básicas. Es un tema complicado a la hora de abordarlo, pero evidentemente no queda otra alternativa que centrarse en los servicios básicos de primera necesidad para el ciudadano, para salir de esta difícil situación, y que al final, lo que he comentado al principio, es que el ayuntamiento está aquí para dar unos determinados servicios que además vienen tasados por unas normativas legales y que es a lo que los ciudadanos tienen derecho a percibir, que no son demasiadas cosas, pero por lo menos vamos a hacer bien lo que la ley nos obliga a hacer bien. El resto es opcional y habrá que darlo pues posiblemente fuera de la propia estructura del ayuntamiento, a través de otro tipo pues bien, o de ayudas o de subvenciones para que se realicen esa serie de servicios que el ayuntamiento está dando, pero a nuestro entender no puede recaer sobre la propia estructura del ayuntamiento. Hemos conocido cómo se encontró UPyD, el Ayuntamiento de Novelda, pero queremos saber ahora en qué situación estamos y si hemos mejorado. Caridad Crespo, concejala de Hacienda, ¿estamos mejor que hace un año? Pues mira, tengo aquí los datos, ¿vale? Y tengo que, por ejemplo, en septiembre del 2015 había una deuda comercial de 7.400.000 euros. A fecha de hoy hay una deuda de 6.222.000 euros. O sea, hay 1 millón menos de euros de deuda comercial. O sea, ha bajado algo. Estamos un poquito mejor, pero todavía queda mucho camino. ¿Eso es lo que hay quiere que decirme? trabajar mucho, como te he comentado antes. O sea, esto viene muy bien porque se están pagando, pero si seguimos sin controlar los ingresos y los gastos, y tenemos que ir mirando con lupa, porque yo, por ejemplo, yo le digo a todos los concejales, cuidadico, que aunque tengáis tanto la partida, intentar gastaros menos. O sea, yo voy haciendo esto, o sea, parezco la policía de todos, pero es así. Cuando se accede al gobierno se ven las cosas de una manera diferente a cuando queremos acceder a ese gobierno. Me explico un poquito. Queremos hacer muchas cosas, pero después nos encontramos con muchas dificultades para llevarlas a cabo. Una de ellas es la burocracia, muchas cosas. Francisco Javier, Sí, ¿os habéis encontrado con esos problemas? Siempre he dicho que lo que más me ha costado en este ayuntamiento es cogerle el ritmo. Tú entras con otra visión, creo que hemos entrado todos del empleo privado, de trabajar en otras cosas y ver otras cosas, y acostumbrarte a trabajar, utilizar el mismo símil que Armando, algo que se mueve muy despacio y que cuesta mucho de girar. Es muy difícil acostumbrarse. Estamos hablando de que yo puedo dar mi palabra y decir esto en un mes estará. En el ayuntamiento no puedes decir esto. Lo dije hace poco en un pleno también. Yo no sé cuándo vamos a acabar el plan general, porque no depende de mí. No depende de nosotros muchas cosas. Los trámites empiezan, pasan de administración en administración. Al final eso es lo peor, hablando de lo de antes, lo peor que encontré en el ayuntamiento, los ritmos. Al final te acostumbras, te haces a la idea, ves que la dirección es la buena y que estás haciendo los pequeños cambios que debes hacer, pero ves que tienes que esperar mucho tiempo para ver estos pequeños cambios. Ha hablado usted del trabajo en la empresa privada y ese es uno de los temas que tratan nuestros vecinos en las preguntas que nos han hecho llegar, porque justo UPyD se encarga del área de personal de nuestro ayuntamiento, y la pregunta la voy a leer porque nos hacen la siguiente cuestión. Siendo personal la partida que más gasto conlleva en los presupuestos y existiendo entre los ciudadanos la sensación de que no todos nuestros funcionarios trabajan como lo hacemos en la empresa privada, ¿van a tomar alguna medida para rebajar el coste de esta partida y dejaremos de tener esa sensación los ciudadanos? Para usted, Armando Esteve, que es el delegado de Recursos Humanos. Vamos a ver, como estábamos comentando antes, la organización es una de las tareas pendientes importantes por realizar en este ayuntamiento, y cuando hablo de organización, la organización de una administración pública se lleva básicamente a través de esos recursos humanos. He dicho que aun teniendo una plantilla que creo que es de excelentes profesionales en su conjunto, hay una falta muy importante de organización. Yo creo que además es una cosa que a nivel local pues se comenta. Nos hemos encontrado, como he dicho, con una plantilla muy grande, con un gasto de personal por encima de la media de los ayuntamientos. Tenemos claro hacia dónde tenemos que ir, que es una plantilla pues posiblemente más contenida, un poquito más pequeña. Sin embargo, nos falta personal técnico para algunas de las áreas. Quizás tenemos una plantilla que deberíamos
acomodar a los tiempos en los que estamos, en los cuales pues entendemos que hay que procurar tecnificar y profesionalizar también la plantilla del ayuntamiento. Y por contar algunos detalles de cómo nos hemos encontrado esta área, y que es cierto que ahí hay un grandísimo problema, yo lo he comentado ya cuando llegamos, en el Ayuntamiento de Novelda y en un par de instalaciones municipales más había un reloj para fichar el personal del ayuntamiento. Bueno, pues yo pedí que se me pasaran los datos del reloj, con la sorpresa que me dijeron que aunque llevaba en torno a 10 o 12 años instalado ese reloj, nunca nadie había pedido dónde iban los datos del fichaje del personal del ayuntamiento. Es una anécdota prácticamente, estamos en ello. De esto hace ya unos cuantos meses. La intención ahora es ampliar ese fichaje pues al resto de instalaciones importantes del ayuntamiento y efectuar un control, pues como hemos dicho, como en todas las cosas, igual que queremos controlar las contratas externas al ayuntamiento, porque es importante saber que el dinero público se gasta en lo que se gasta, también creemos que es una obligación por parte de la administración el que sus propios empleados pues ejerzan su profesionalidad, y yo estoy seguro que no va a haber problema con la inmensa mayoría de los trabajadores, pero si existen algunas personas pues que por lo que sea no se toman en serio suficientemente su trabajo, pues habrá que tenerlo en cuenta también, valorarlo, y evidentemente si hay que tomar algún tipo de medida, tomarlas, pero para eso lo primero que tienes que tener es un control y una organización básica. Seguimos sin tener aprobado un simple organigrama del ayuntamiento. Llevamos también varios meses trabajando en este tema. Yo creo que para septiembre, octubre, y esto pues lo anticipamos, queremos llevar a pleno aprobar lo que es la estructura del ayuntamiento, para que cada persona que está trabajando en el ayuntamiento sepa en qué departamento, en qué unidad está englobado, quiénes son sus jefes, algo que es tan básico y que a día de hoy no estaba claro. Quiere decir que hay muchísima tarea pendiente por realizar, y es el reto que entendemos que puede tener este equipo de gobierno a futuro, conseguir una organización más eficiente para que al final con un gasto un poquito mejor acabe rindiendo más. Ese es el objetivo que tenemos. Hablaremos de retos dentro de un momentito en cada una de las áreas que hemos comentado, pero antes yo quisiera que me hablaran de los recortes que sufrimos los ciudadanos de Novelda en los últimos meses en esta legislatura, porque los ha habido. Después de este año de legislatura han habido varios recortes en servicios, en contrataciones, en grandes contratas. Yo quiero que me expliquen un poquito por qué estos recortes, y si decimos que ahora estamos un poquito mejor, ¿es porque hemos llegado tan abajo que cualquier cosa sería un poquito mejor, o no es así, o era algo necesario? Explíquenme por qué esos recortes. Yo, en primer lugar, hablar que es cierto que sí que se ha tenido que asumir que algunos servicios había que, digamos, suprimirlos incluso, como ha sido, y lo hablo claro, por ejemplo, el tema del autobús urbano, un autobús urbano que cada vez que una persona subía al autobús, el ayuntamiento, es decir, que el conjunto de los ciudadanos pagaba 7 euros. Quiere decir que por cada usuario son 7 euros lo que costaba a veces para trasladarse 500 metros. Había que asumir que sin ser una competencia municipal, pues ese servicio no estaba enfocado adecuadamente, y que los municipios de menos de 50.000 habitantes no tienen entre sus obligaciones el prestar un servicio de autobús urbano, ¿vale? Entonces es una cosa que había que meterlo un poco en la normativa que hay a nivel estatal. Por lo demás, no se han hecho grandísimos recortes, pero sí que es cierto que todas las empresas privadas, en este caso las contratas que tenía el ayuntamiento, todas nos dijeron: ustedes tenían que haber hecho lo que hicieron el resto de ayuntamientos en el año 2011, 2012, como mucho en el 2013, cuando la crisis era algo más que evidente. No lo hicieron. No lo hicieron porque todas las empresas le pidieron al ayuntamiento que rebajara los servicios porque no le estaba pagando su servicio. Y el ayuntamiento, ¿qué es lo que hizo? Mirar para otro sitio. Nosotros no podíamos seguir mirando para otro sitio y hemos tenido que hacer posiblemente lo que otros deberían haber hecho hace 3 o 4 años para evitar meternos en el pozo este que nos habíamos metido. Creo que había que ser valientes. Nosotros sabíamos que esto tenía cierto coste social, pero nosotros tenemos que pensar en el interés de los 26.000 habitantes de Novelda. No podíamos seguir hipotecando el futuro de nuestros hijos contratando cosas que no estábamos pagando.
Entonces hemos intentado llevar la realidad al presupuesto municipal y eso ha conllevado pues una serie de medidas que era imprescindible. Por decir una cosa, el principal recorte que ha habido aquí ha sido el de los sueldos del equipo de gobierno. En conjunto se viene a gastar un poquito menos que antes, pero sí que es cierto que cada uno de los concejales, los 6 que estamos aquí, por ejemplo, pues cobramos posiblemente menos que cualquier persona de los propios trabajadores del ayuntamiento. Ninguno tenemos dedicaciones exclusivas porque era un compromiso por parte de Unión Progreso y Democracia. Creemos que hay que intentar que la vida laboral al margen de las administraciones pues creemos que se puede llevar, y esto llevarlo como un complemento porque es algo temporal, y ahí ha habido un recorte también importante que estamos intentando dar ese ejemplo también de cara a que los ciudadanos sepan que lo que hacemos lo hacemos por convicción y por necesidad. Ha hablado de las retribuciones a los concejales, era otro de los temas que queríamos tratar porque también es uno de los temas que preocupa mucho a los ciudadanos, ya no tan solo de Novelda, sino de todo nuestro país, lo que los políticos se llevan a casa por su trabajo. Sin dedicaciones exclusivas, dedicaciones parciales. ¿Y cuánto tiempo después realmente se dedica a trabajar al ayuntamiento? Nos da vergüenza decirlo porque, vamos a ver, aunque tengamos dedicaciones parciales, las horas que dedicamos a nuestra función pública, en este caso, evidentemente, son muchísimas más horas de lo que por contrato, digamos, correspondería. Habemos de los 6 concejales, 3 que tenemos el 75% de una jornada laboral y los otros 3 un 50%, pero yo sé que no solamente nosotros 6, sino también el resto del equipo de gobierno del Partido Socialista le están dedicando muchas más horas de lo que se entendería como una jornada laboral al uso. Por tanto, creemos que además estamos con una cámara permanente y los ciudadanos están estudiándonos porque se ha dado tan mal ejemplo, y tan mal ejemplo también en el caso de Novelda en este tema, que sabemos que aunque sea pasándonos de frenada, estamos recibiendo pues unas retribuciones muy bajas para lo que son las responsabilidades y las horas que se dedican, pero es lo que toca. Francisco Javier Cantos, vamos a hablar ahora. Hemos comenzado este programa hablando de que se trata de un gobierno compartido con 6 concejales del Partido Socialista y 6 concejales de Unión Progreso y Democracia. ¿Cómo son las relaciones entre esas dos partes de nuestro equipo de gobierno? Bueno, pues al final, siendo sinceros, son juntar 2 grupos primero y luego son juntar 12 personas. Al final, cada día es diferente, la relación de cada uno con cada uno es diferente, pero son muy buenas relaciones y tenemos la suerte de que al final, aunque todos podamos pensar que nuestra opinión es la mejor, la opinión de 12 siempre tiene más validez y si uno está en un extremo y otro en otro, el punto al que se llega siempre es un punto más intermedio. Es probable que tener que consensuarlo todo y negociarlo todo y verlo todo entre todos, pues nos quite fluidez, nos ralentice un poco y que a la larga veamos que no avanzamos tan deprisa como podríamos avanzar si cada uno decidiera lo suyo y fuera a su bola. Pero se agradece que todas estas decisiones se tomen consensuadas y tengas una visión un poco más de ciudad y de lo que han votado muchos más ciudadanos. Yo te digo, en general las relaciones son buenas y el día a día nos va permitiendo conocernos, ver hacia dónde vamos cada uno y ver que en verdad lo que todos compartimos que queremos sacar hacia adelante Novelda y conseguir que todo esto vaya bien. ¿Cómo se repartieron las áreas entre los 2 grupos de ese equipo de gobierno? Porque parece, por lo que vemos todos, por las áreas que ustedes tienen la responsabilidad, que les toca bailar con la más fea, por lo menos en este primer año. Bueno, como estáis viendo, la parte económica ha sido siempre una de las apuestas de nuestro partido y queríamos llevar un poco el peso en ese área. Al final, entre los 3 que están aquí, los 3 concejales, van llevando un poco a la limón este área, intentando tener este control un poco en la economía del ayuntamiento. Y luego lo demás pues ha sido un poco también teniendo en cuenta las características de cada uno. Había gente que sí que quería una cierta área porque le gustaba, como puede ser el concejal de infraestructura, que le gustaba ese área. A mí me gustaba el área de medio ambiente, al concejal de educación era profesor y le venía bien el área de educación, o a Amado, que era una buena candidata para tener cultura. Pero al final ha sido, ya digo, un poco lo que queríamos tener cada uno y teníamos claro que queríamos llevar hacia adelante y tener que se notara nuestra esencia y lo que cada uno tenía un poco en su perfil o en sus características. Entonces están pudiendo llevar a cabo su línea programática de partido y sus ideas y proyectos para la población de Novelda como partido.
Sí, en general sí, ya te digo, llevamos en la parte económica que para nosotros era muy importante, pero también te digo que no es exacta como sería el área económica si fuera solo de nosotros, seguro, porque no se puede ni es lo que se ha hablado ni lo que está establecido, es un área, o sea, es una dirección un poco más consensuada y un poco más frenada que a lo mejor como lo haríamos nosotros. Yo a veces indico que somos un poco más kamikazes con algunas ideas y que a veces lo haríamos un poco más brusco, y este consenso, esta falta de fluidez, no de fluidez, sino ralentizarlo todo, hace que lo pensemos todo más y que al final no sea exacto a lo mejor a como lo haríamos si fuera nosotros solos, pero sí que es bastante parecido. Una pregunta para Armando Esteve, que ya se la han hecho en alguna ocasión. Veremos a UPyD en el sillón de alcaldía a lo largo de esta legislatura. Además, quiero decir que es una pregunta también que nos pasan los ciudadanos, y concretamente nos la preguntan de la siguiente manera para que vean explícitamente, literalmente, cómo pues nos la preguntan. A ver si la tenemos por aquí. Bueno, me va contestando si quiere, y yo en el momento la encuentre, se la pregunto tal cual. Bueno, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno, un acuerdo que está escrito, que es público además, en el cual en su punto número 1 dice que compartiremos todas, y cuando digo todas, son todas las responsabilidades de un equipo de gobierno al 50%. Nosotros entendemos que dentro del conjunto de las responsabilidades de gobierno, evidentemente queda implícito que la alcaldía también forma parte de ese todo. Por lo tanto, al margen de que yo ya he dicho públicamente que consideramos más importante el que se hagan una serie de políticas y de medidas que no el ostentar o no ostentar ciertos cargos, sí que entendemos que la alcaldía forma parte de ese todo, y esperamos pues que llegado el momento poder asumir ese compromiso con los ciudadanos de Novelda, que yo quiero, pues no sé, conviene a lo mejor recordar que no solamente tenemos 6 concejales en Novelda y el Partido Socialista tiene también 6, sino que la lista que formamos y con la que concurrimos hace un año a las elecciones, pues estuvimos casi a punto de ganar unas elecciones con un partido que en términos generales no tiene un apoyo generalizado, que es un partido que hay que decir que es bastante más minoritario, y que si en Novelda se le dio un apoyo, entiendo que prácticamente igual al votos al que ganó las elecciones por muy pocos votos, significa que en Novelda hay un concepto de que deberíamos gobernar, que creo que es bastante evidente en relación al trabajo posiblemente que se había hecho anteriormente, pero que evidentemente lo que ha votado la gente en Novelda es un equipo de personas para realizar una serie de medidas y alcanzar la alcaldía también, que empatados a concejales con el Partido Socialista es un compromiso pues que en el momento en que lo demandemos podamos compartir, digamos, también al 50% esa responsabilidad. Concretamente nos lo preguntaban de esta manera: ¿está UPyD dispuesto a reclamar los años, no a esperar, sino a reclamar los 2 años de alcaldía a sus socios de gobierno tal y como tienen acordado? Y si es así, ¿esperarán a cumplir los 2 primeros años o se adelantarán las fechas como ha ocurrido en otros lugares, en Albatera, por ejemplo? Pues yo creo que estas cosas conviene estudiarlas detenidamente. En principio, pues llevamos ya un año y poco desde las elecciones, y evidentemente nos vamos acercando más al ecuador del mandato, pero yo creo que eso debe ser una cuestión un poco de organización interna entre los dos grupos, entre el Partido Socialista y entre UPyD, para que lo hagamos de una manera conveniente a los intereses de los ciudadanos de Novelda en primer lugar, y también teniendo en cuenta las sensibilidades de los 2 partidos en este caso. Yo creo que no es una cuestión que en estos momentos convenga que sea mediante ningún referéndum popular, sino que tendremos que acordarlo entre los 2 equipos de gobierno, hacerlo cuando creamos más conveniente también para la propia estabilidad de los 2 grupos y para los intereses de Novelda. Cari Crespo, seguimos con las preguntas de los ciudadanos, y nos dicen que si no hubieran tomado las medidas económicas que han tomado, ¿dónde estaría ahora el ayuntamiento? Pues no quiero ni pensar dónde estaríamos ahora si realmente desde el área económica no hubiéramos tomado las medidas oportunas. O sea, hemos cogido al toro por los cuernos, sinceramente, y la intención es seguir cogiéndolo hasta capearlo, como el que dice. También nos hablan sobre los servicios
municipales que se deben de prestar a los ciudadanos y de los que tenemos y de los servicios económicos del ayuntamiento. Nos dicen que si los servicios económicos del ayuntamiento son los mismos, o sea, si se trabaja ya no de la misma manera, pero sí con los mismos recursos, ¿por qué ahora funcionan y antes no funcionaban? Armando. Bueno, en nuestro programa lo ponía, creemos que es imprescindible un mayor control y lo estamos llevando en todas las áreas, tanto, lo ha comentado antes Ricardo, tanto a nivel externo con las empresas como el control interno es básico, es que tampoco te estamos inventando nada, se trata de hacer bien lo que en otras administraciones se hace bien y aquí había cierta dejadez a la hora de la dirección, digamos, de los departamentos y podían suceder, pues como ha sucedido, que se daban de alta las actividades y no se comunicaban a suma o no había esa conexión entre las distintas unidades del área económica para que no se perdiese, no se quedasen en los cajones expedientes durante muchísimo tiempo. Para eso hace falta una dirección política y yo creo que trabajo no les ha faltado evidentemente al personal técnico del ayuntamiento, creo que llevamos un ritmo de trabajo muy fuerte durante un año, los propios funcionarios no lo dicen, habéis entrado muy fuertes, están esperando que nos cansemos, pero yo creo que se van a cansar antes ellos de esperar eso que nosotros, porque tenemos muchas ganas de seguir trabajando y vamos a seguir en cuanto pase ahora el parón veraniego, que sí que es cierto que bajará un poquito el ritmo, después hay muchísimas cosas que hacer y que no se esperen que va a haber un bajón a la hora de trabajar, sino todo lo contrario, hay que llegar dentro de 3 años con un ayuntamiento más saneado y con mejores servicios. Otra de las cosas que han cambiado, Pilar García, en el área de participación ciudadana o de sanidad, porque están relacionadas las dos, hablamos de asociaciones y de esa nueva ordenanza para regular las subvenciones que se dan a las asociaciones de nuestra población. Es uno de los grandes cambios, ha hablado de que este año no van a percibir ayuda las asociaciones que tenían hasta ahora, que sí la van a percibir, que si no, que si hemos hecho una nueva ordenanza para que... Explíqueme un poquito este tema. Hombre, la verdad que lo de la ordenanza era fundamental, teníamos que hacerla, sobre todo teníamos que arreglarlo, sobre todo hay una ley general de subvenciones que te dice que hay que hacerlo, no es que estuviese ilegal lo que se hacía antes, pero evidentemente hay que tener una concurrencia competitiva, hay que presentar unas bases y todo el mundo tiene que presentarse con las mismas condiciones, tiene que haber igualdad, lo que no puede ser es que bueno, pues se den aleatoriamente. No quiero decir porque tú seas mi amigo, no, eso no lo quiero decir y no lo voy a decir, pero lo que no puede ser es eso, quiere decir, todo el mundo tiene que saber desde el principio que hay unas bases y que hay unos objetivos. Todo el mundo se presentará con las mismas condiciones y bueno, y lo que salga de ahí se repartirá a la bolsa del poco dinero que podamos tener para los presupuestos del año que viene, se repartirán para subvencionar lo que han hecho este año. Será evidentemente a plazo vencido, pero es que cualquier subvención que nos presentamos al final, de hecho ahora nosotros tenemos una pendiente por aquí en el tema de los felinos, tenemos que adelantar el dinero nosotros y luego cuando presentamos la documentación pues igual nos dan el dinero o no, quiero decir que ese es el problema, pero no significa que no se le vaya a dar, sí se los vamos a dar, pero con los objetivos y con unos criterios ya que los sacaremos las bases ahora. En pasar el verano se sacarán las bases para que todo el mundo pueda competir. Vamos a hacer una ronda porque yo quiero saber cuál es la máxima dificultad o la decisión más difícil que han tenido que tomar en este año de gobierno en sus delegaciones, en su trabajo. Jordi Miralles, Juventud, Agricultura y Transporte. La decisión de las 3 concejalías, no una por una, me da igual, la decisión más difícil que ha tenido que tomar en este año de gobierno, en sus delegaciones. La más difícil está muy claro, ha sido eliminar el bus, ha sido una decisión muy dura por mi parte y la de mis compañeros, pero económicamente ha tenido que ser así y bueno, para todo hay solución y estamos en ello. Pilar, volvemos a usted. La decisión más difícil en este año de gobierno. No he tenido decisiones así, quiero decir, difíciles. Sí que es cierto que al final, con el tema de las ordenanzas de subvenciones, sí que había que sacarla.
no era una decisión difícil, sino era una voluntad que teníamos, y posiblemente ha sido lo que más me ha costado desde el área desde participación, porque estaba yo solita, con lo cual al final sí que se han tenido que utilizar técnicos de la casa para poder, porque es una ordenanza muy técnica, pero bueno, lo demás ha sido un poco el día a día y sobre todo organizar el área de sanidad, que me parecía importante, y dotarla de contenido. Armando Esteve. Bueno, pues básicamente yo creo que la principal decisión, que fue al poco de formar equipo de gobierno en cuanto al área económica, era qué rumbo seguir. El rumbo era no tocar absolutamente nada y seguir dirección al abismo, o coger, como ha dicho Cari, el toro por los cuernos. La primera decisión fue qué vamos a hacer con nuestros impuestos y nuestras tasas. Nosotros lo que hemos hecho con el IBI básicamente este año, todo el mundo habrá notado un incremento al final en su recibo de un 1%. Esa decisión de congelar al 100% los impuestos y seguir entrando, digamos, en una dinámica de seguir creciendo la deuda, o tocarlos muy ligeramente, que es lo que se ha hecho este primer año en algunos temas concretos, pues tomamos la decisión y fue no bajar de momento el tipo impositivo del IBI. Esperamos que a lo largo de estos años sí que podamos bajar ese tipo impositivo para que los ciudadanos paguen un poco menos de IBI una vez que esté el ayuntamiento más saneado, y el trabajar por la igualdad en los tributos locales y en las tasas locales. Quiere decirse, lo que sí se ha hecho es luchar para que todos los ciudadanos paguen por las mismas cosas. Hay una gran injusticia en Novelda, que es precisamente por la falta de control, de que hay pues actividades o temas, por ejemplo, de tasas como la de recogida de residuos sólidos, con esa diferencia que había y que es a veces difícil de explicar entre la recogida en el casco urbano y en lo que es en el campo. Pues ha habido que igualarla, porque todos los estudios económicos nos indicaban que la recogida en el extrarradio es proporcionalmente mucho más cara, y que en todos los municipios se paga lo mismo, porque pues se paga por el derecho a depositar la basura por vivienda, y hay decisiones que son complicadas, y lo que se ha hecho es bajarle €1 a todos, pero al final que paguemos todos lo mismo, porque también era injusto temas como este, que personas con un nivel de renta muchísimo más elevado y que vivían o que tenían su residencia en el extrarradio, en una casa importante, pues pagasen la tercera parte que una persona en un piso de 50 metros en el casco urbano. Entonces hemos hecho lo que se ha hecho en todos los municipios de España, que es que paguen todos lo mismo, y esa línea a veces cuesta un poco de explicar, pero yo creo que a medio plazo nos beneficia a todos. Pancho, medio ambiente y urbanismo, modelo de ciudad. Bueno, está claro, no hace falta que lo diga más, que decidir finalmente resolver el plan general es una decisión que me ha costado, y me ha costado porque soy consciente de que paralizar 12 años, por mucho que no estemos de acuerdo, por mucho que no nos guste, y paralizar el dinero que se ha gastado y lo que se ha hecho, pues no es una cosa fácil. Por eso hemos tenido tantísimas reuniones, por eso lo hemos estudiado tanto, por eso hemos hablado con tanta gente, y por eso al final hemos tardado casi un año, porque no es una decisión para tomársela a la ligera. Pero bueno, visto lo visto, y al final, que creo que lo conveniente y que en general todos estamos de acuerdo, es una decisión que ha costado, pero que he tomado. Y luego hay otra que de primeras podía pensar que me costó, pero con el tiempo he visto que ni me costó ni debía costarme, que es quitar el servicio de bicicleta en el pueblo. Parecía que era difícil, lo quitaré, no lo quitaré, pero un día fui consciente de que había habido un viaje en 6 meses y dije, esto no tiene razón de ser y no podemos seguir gastando en algo que no se utiliza. Así que esa parecía difícil, pero al final no fue complicada. Ricardo Moreno, patrimonio y contratación. Bueno, pues la decisión para mí más difícil sin duda ha sido la del recorte de limpieza de edificios. Se estaban facturando unos 880.000 euros, y lo dejamos en 600.000, porque recuerdo perfectamente cuando entramos, que fue el primer tema con el que nos metimos, porque vencía el contrato en breve. Nos reunimos con la tesorera, no se había pagado ninguna factura desde 2013 o 2012, y la tesorera nos dijo que no había ningún plan de pagos, y nos dijo que lo que podíamos pagar en este momento, dada la situación económica y tal, eran 50.000 euros. La facturación era 75.000. Hablamos con el técnico y nos dijo que con 50.000 euros podía darse unos servicios decentes. Y eso fue lo que nos impulsó a hacer una licitación por 600.000 euros. Es una decisión muy difícil porque implica despidos de personas, pero yo, si me dicen que eso es una política
conservadora de derechas, pues no lo entiendo así, porque realmente cuando tú no estás pagando tus facturas, estás generando intereses. Y esos intereses generan intereses. Y en los impuestos de los ciudadanos acaban yendo a parar a la banca y a las grandes empresas. Entonces yo considero que gestionar bien el dinero público hubiera evitado estas cosas. Lo que pasa es que llegas a una situación donde le debes a la empresa 1,5 millones, y no solo eso, sino todo lo que le has pagado anteriormente, se lo has pagado con planes de pago a proveedores, es decir, no lo has pagado, lo has dejado a deber, o sea, has traspasado esa deuda a deuda financiera, o sea que en realidad no hemos pagado ninguna factura, es posible que en 4 años. 2 años se lo debemos, a lo mejor íntegros, y los otros 2 se lo debemos a los bancos. O sea que es que son, yo no entiendo qué política de izquierdas o progresista es esa. Esa fue mi decisión más difícil. Armando Esteve, como portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia y coordinador del área económica de nuestro ayuntamiento, ¿dónde se pone UPyD el límite de lo que no se puede tocar por mal que estén las cosas en nuestro ayuntamiento? Yo creo que ya no solo UPyD, yo creo que el equipo de gobierno tiene claro que hay ciertos servicios, como son los servicios sociales, por ejemplo, que entendemos que dada la situación de crisis general, pues a día de hoy hay que blindar. Son un tema que no se puede en ese tema, digamos, ni siquiera ponerse muy papistas sobre quién tiene que desempeñar ciertas funciones o de quién es la competencia. Muy papistas me refiero porque posiblemente deberíamos recibir de la administración competente, que también es la Generalitat, muchísimos más recursos para destinar a esas áreas, que en el Ayuntamiento de Novelda hay mucha gente trabajando en este aspecto, pero hay muchísimos ciudadanos que están necesitados del trabajo de nuestros técnicos, y la lástima es que, aun teniendo personal trabajando en el tema, no tenemos partidas económicas para dotar esas ayudas. Desde mi punto de vista sería mucho más inteligente posiblemente tener áreas a lo mejor un poco más pequeñas, sin embargo tener recursos financieros, recursos propios también, para poder ayudar también desde el Ayuntamiento de Novelda a las personas que lo necesitan. Sin embargo, lo único que podemos darles consejo y asesoría para que vayan a la administración o a quien corresponda. Muchas veces nos toca derivar a Cruz Roja, a Cáritas, cierto tipo de problemas, porque el ayuntamiento carece de recursos o de partidas para ser la propia administración la que los ofrezca directamente, que sería, creo que, un objetivo sano el que el propio ayuntamiento pudiese afrontar también ese tipo de programas. Ahí es un poco, creo que, donde creo que tenemos todos claro cuál es una línea que no conviene, no solo no conviene, no queremos tocar. Vamos a hablar ahora en positivo, entramos en la recta final de este espacio en el que UPyD ha querido dar cuenta a los ciudadanos cuando se cumple un año de gobierno y hablar también del futuro. Vamos uno por uno y vamos a hablar de ese futuro y de las cosas en positivo que podemos sacar de este primer año de la legislatura. Pancho, medida, acción, antes hablábamos de la que más le había costado tomar, ahora la medida que destacaría en este año de gobierno en sus competencias y hacia dónde quiere caminar el año próximo, en el segundo año de legislatura, en sus competencias en medio ambiente y urbanismo. El proyecto estrella para el año que viene. Sí, bueno, en urbanismo, para no volver a redundar un poco en el plan general, sí que me gustaría y espero y de verdad creo que puede ser que para el año que viene pudiéramos resolver y desafectar la Ronda Norte. Para mí sería clave conseguir que después de más de 20 años estos vecinos pudieran construir sus viviendas, pudieran hacer reformas y pudieran no estar afectados por algo que sabemos que no se va a hacer. Para mí sería un éxito. Y por lo que tengo visto y por los plazos que llevamos, me gustaría pensar que podría ser para el año que viene. Y en cuanto a medio ambiente, sobre todo, bueno, actividades, como he comentado, este año lo hemos puesto en funcionamiento, me daría con un canto a los dientes con que el año que viene funcione y a final de legislatura ver que realmente la mayor parte de las empresas y de los trabajos de Novelda son completamente legales, tienen todas sus licencias y pagan todos sus gastos, porque así es como tiene que ser, pagan sus basuras y tienen todo legal. Y en cuanto a medio ambiente, repito, el paraje natural municipal, si para el año que viene estuviera aprobado y estuviera concedido, sería un éxito, porque va a ser un poco la clave de la legislatura. Queremos crear alrededor de este paraje todo lo que es una zona de un enclave turístico, junto con el Castillo de la Mola, junto con toda la zona con el ecoalbergue, que todo esto esté funcionando y sea una zona en la que todo el mundo quiera ir y en la que el medio ambiente tenga especial importancia. Jordi Miralles, Juventud, Agricultura
y transporte. Los proyectos para el próximo año. Uno de ellos, Juventud, es la feria de formación y empleo, que hacerla un poquito más grande, hacerla un poquito más vistosa, más agradable de ver. Vienen más de 30 unidades como empresas, las Fuerzas Armadas, universidades, y ofrecen un amplio abanico de oportunidad. En agricultura, Jordi Miralles. En agricultura lo más importante es el día a día. Yo creo que mantenerlo a diario. Vienen problemas de gente, quejas, y resolverlos a diario. Antes no se hacía, ahora se va al día. ¿Y en transporte? Transporte, la medida es antes de que acabe el año tener el servicio de monotaxi. Vamos con Hacienda. Cari Crespo. Esos proyectos estrella para el próximo año, las medidas, las iniciativas. Vale, pues cuando hemos empezado toda la charla, te hablaba de descontrol que existía cuando yo entré a la Concejalía de Hacienda. Pues mis medidas, mi futuro es control. Controlar. Y antes, sí, perdón. Controlar, o sea, controlar sobre todo los ingresos y gastos. O sea, yo te voy a contar, diría anécdota, pero no es una anécdota. Hace 2 meses encontramos una actividad en Novelda que estaba más de 30 años funcionando y nunca había tributado. Cuando la de al lado sí que está tributando. O sea, ese control para que todos los ciudadanos de Novelda paguen lo mismo, no uno más y uno menos. Antes me la he saltado cuando hablábamos de las dificultades en las concejalías. Su mayor dificultad quizás sea también el controlar todo lo que estaba descontrolado. Yo no he tenido ninguna dificultad, o sea, yo en mi trabajo todos los días me voy a mi casa agotada. A mí la gente, la tesorera, la interventora, los trabajadores, los de mi área me dicen, ¿qué cara tienes? O sea, me voy reventada, pero yo trabajo súper a gusto, o sea, de ver el control, de ver lo que se está haciendo diariamente y demás. O sea, dificultad ninguna, o sea, no he tenido ningún problema en ninguna decisión. Lo que he hecho lo llevo para adelante y súper claro. Pilar García, Sanidad y Participación Ciudadana, ¿proyectos? Bueno, pues en Sanidad la verdad que estoy contenta, sobre todo por todos esos cambios que habíamos hecho. A partir del año que viene empezar a trabajar con la prevención desde el área de Sanidad y sobre todo empezar a aunar todos los recursos que tenemos para poder ofertarle a la gente. Y luego en el tema de sanidad ambiental, estamos haciendo un mapa un poco de todo el alcantarillado y de toda Novelda para ver en qué situación estamos y empezar sobre todo con el control de las plagas en unas condiciones óptimas. Y en participación ciudadana, sobre todo de momento es difícil dotarla, con lo cual va a ser una unión entre todas las concejalías, entre todo el equipo de gobierno y entre todo el equipo de gobierno, entre toda la ciudadanía y sacarla adelante poco a poco. Quiero decir, yo solita y para todos, o sea que sin problemas, todo el que quiera algo ya sabe. Le pasamos el micrófono a Ricardo Moreno y conocemos sus proyectos para el próximo año de legislatura. Pues estoy un poco bastante centrado en el tema de la licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, porque en teoría vence en febrero y es una cuestión muy técnica y muy compleja que requiere mucho, aunque yo no soy un técnico, pues intento informarme antes de firmar las cosas, antes de decidir nada, y pues entonces pues es una cosa que estaba centrándome, y luego cuando eso venza, que será en febrero, pues la verdad es que lo que voy a intentar es rascar de todas partes ingresos que generen, sin repercutir en el ciudadano si es posible, que generen ingresos para intentar levantar esto. Por ejemplo, voy a sacar adelante, si es posible, una ordenanza de vallas. Hay una, pero no se ha cumplido en 15 años. Y también, por ejemplo, quiero licitar muchas cosas, por ejemplo, lo de las máquinas expendedoras que están en instalaciones municipales y nadie sabe cómo llegaron ahí. No solo eso, sino que me entero que además que están enchufadas a la luz o sea, que estamos pagándole la luz a esta gente y tal. Y, pues, hacer, por lo menos, pues pagar lo que nos está costando y, si es posible, sacarle algo más y cosas de ese estilo. Pues, pero ya digo, ahora estoy un poco más centrado en el contrato de limpieza viaria. Es un contrato complicadísimo, que es uno de los más caros del ayuntamiento y que además es un servicio esencial para los ciudadanos,
y en estos meses tenemos que tenerlo ya decidido y amarrado. Armando Esteve, en general. Bueno, yo considero que ya no va a hacer falta tanto empeño en algo que creo que se ha conseguido y que ya casi nadie duda, y es en el rigor presupuestario, en el rigor en el ciclo presupuestario. Yo creo que hemos sido capaces de tener un año completo en el cual hemos cumplido todos los plazos a la hora de presentar todos los informes, la liquidación presupuestaria, el presupuesto cuando tocaba, la presentación de cuentas cuando tocaba. Se ha conseguido ese primer año hacer todo cuando las normas dicen, algo que no se había hecho nunca, y yo creo que nadie duda ya que el año que viene y los siguientes vamos a seguir en esa tónica, y por tanto, como he comentado antes, quizás los proyectos más importantes para este año que viene, y a lo mejor incluso un poco más, es el tema de la organización, centrarnos en el tema de los recursos humanos, que es de los temas que consideramos que hay que trabajarlo muy encima y con mucho cariño y con mucha dedicación para ver lo que somos capaces de hacer en un área que hasta ahora creemos que no se ha gestionado políticamente adecuadamente, y ahí es donde tenemos pues mayores dificultades. Es un tema muy complejo, muy difícil, nos va a dar muchos quebraderos de cabeza seguro. En breve espacio esperemos contar con ese organigrama y con un plan estratégico de recursos humanos antes de que termine este año, para ver si a lo largo del año que viene podemos ir organizando el ayuntamiento en base a potenciar el valor de nuestros empleados, que son empleados públicos y que también quieren el beneficio de los ciudadanos, porque en ello les va en gran medida el que puedan trabajar a gusto. Para cerrar, llegamos ya al final de este programa de un año de gestión de Unión, Progreso y Democracia junto con el Partido Socialista en nuestro ayuntamiento. Para cerrar, Armando Esteve, en una palabra, ¿qué ha sido este año? Y otra palabra, ¿qué será el año que viene en nuestro ayuntamiento, según UPyD? Yo creo que la palabra para este año ha sido ilusión, y para el año que viene más trabajo. Son dos palabras, pero en fin, como ya se ha trabajado mucho, incidir en que creo que nos queda mucho todavía por hacer. Por desgracia habían muchos frentes abiertos, como he dicho, ya hemos entrado y hemos abierto muchísimos melones, y cada vez que abrías un melón a veces te asustabas de lo que había dentro. En un año hemos conseguido empezar a recomponer alguno de ellos, pero hay todavía muchos temas en los cuales es necesario el trabajo que se está realizando por parte de los 12 concejales que estamos en el equipo de gobierno, y es una labor pues que no se va a terminar, por desgracia, ni en un mes, ni en 2, ni en 3, sino que va a dedicar bastante tiempo. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a los 6 concejales de Unión, Progreso y Democracia. Espero que a ustedes les haya servido para conocer un poquito más cómo se trabaja desde la parte política en nuestro ayuntamiento, y todo lo que ha ocurrido en este año y lo que tiene que venir en el año próximo, en el segundo año de esta legislatura en nuestro ayuntamiento. Muchas gracias por sus explicaciones. Gracias a vosotros. Gracias.